Les saludo, hermano, en el amor del Señor a todos. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Llegó este momento en que uno por lo menos personalmente lo pongo bien nervioso entregar el mensaje al Señor, porque como le he dicho en otras oportunidades, mire, se me perdió hasta el pasaje bíblico, me pongo nervioso y lo traía marcado. He dicho en otras oportunidades, uno habla con hermanos y hermanas que conocen de la Escritura. Entonces uno no puede hablar cualquier cosa acá. Me imagino que usted está atento siempre al mensaje. Por ejemplo, ¿usted se acuerda de lo que el Señor nos habló el domingo pasado? Yo siempre hago esta pregunta, lo hago a ustedes en abierto a lo mejor, pero ¿se recuerdan? Amén. ¿Sí? Predicó el hermano Marco. Sí, predicó el hermano Marco. Eso estamos claros. Y bueno, este mensaje que quiero compartir con ustedes, esta reflexión, el Señor me la había entregado un tiempo atrás y me la confirmó el domingo justamente en el mensaje. Por eso es que es importante estar atento a cuando el Señor habla, porque Dios habla a través de la palabra del Señor. Podemos ser, somos humanos, los que el Señor nos da la oportunidad de entregar el mensaje. Por cierto, somos humanos, pero la palabra de Dios es la que tiene el poder. El Dios es a través de estos instrumentos, humildes instrumentos que Dios utiliza para poder entregar palabra del Señor. Y usted se acuerda que el hermano Marco comenzó con una pregunta. No le voy a preguntar por la pregunta porque seguramente no se recuerda bien, por el hermano Marco la sabe. ¿Cuál es la verdad? Y hacía una comparación de dos escritos que nosotros conocemos que existen. ¿Se acuerdan? Una es la Biblia y la otra es el Corán. Entonces el hermano Marco, inspirado por el Señor, nos preguntaba, ¿cuál es la verdad? ¿La Biblia o el Corán? ¿Se acuerdan? Sí. El Señor nos hacía esa consulta. Y ahí el Señor confirmó lo que quiero conversar con ustedes hoy y que está relacionado con dones. Amado Señor, te damos gracias porque nos permite estar en este lugar. Entendemos, creemos que tu Espíritu Santo es quien nos usa, que es el que dirige y nos motiva. Y por eso queremos pedir que en esta mañana seas tú hablando en nuestras vidas. Que no sea el hermano Cristian, sino que tú a través de él puedas alimentar a tu iglesia y que hoy pueda ser un día de bendición también. Gracias, Señor, porque tú siempre estás alimentándonos y estás haciéndonos crecer en ti. Entregamos este tiempo en tus manos y espero, Señor, que los corazones estén abiertos, las mentes, Señor, para escuchar tu palabra. Oramos en el mérito de tu Hijo Jesús, de quien estamos muy agradecidos, de quien tanto amamos. Amén. Bueno, cuando llegó el tiempo en que Jesús tenía que regresar a su Padre, ¿se acuerdan? En Juan lo estudiamos en la escuela dominicana, en el libro de Juan. Cuando Jesús entiende que ya era el tiempo, se reúne con sus círculos más cercanos, ¿no es cierto? Se reúne en una cena, relata el apóstol Juan, y allí en esa cena Jesús tuvo una conversación muy íntima con ellos. Y les da a conocer varias cosas que los apóstoles, algunas habían olvidado y otras les revela él. Y yo cuando me acuerdo que me parece que toqué este tema en la escuela dominical y yo les decía a ustedes que en ese momento cuando Jesús conversa con sus apóstoles, les lava los pies, ¿se acuerdan? Sí. Que les lavó los pies, conversa con ellos allí se enteran de cosas que ellos no pensaban que estaban ocurriendo en ese círculo tan íntimo. Los apóstoles eran hombres de Dios que estaban siendo instruidos por Cristo,
pero al parecer vivían un mundo un poquito alejado de la realidad de lo que ellos estaban viviendo íntimamente, porque se logran ahí enterar que un apóstol que era líder entre ellos le iba a negar. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y que había otro que era parte del grupo de los 12 que lo iba a entregar. Eso produjo en los apóstoles un tremendo problema emocional, un conflicto entre ellos. No discutieron, pero a lo mejor muchos se cuestionaban cómo puede pasar esto entre nosotros. Bueno, era una situación bastante compleja lo que ellos estaban viviendo emocionalmente. No es fácil. Y Jesús supo contenerlos. Jesús los contiene. Y entre muchas cosas que Jesús les revela, le dice, ¿saben qué? Yo ya tengo que partir. Tengo que irme al Padre. Pero ¿saben? Les decía, porque me imagino que ellos estaban muy tristes frente a esta situación, que el maestro iba a ser entregado, que el maestro iba a ser crucificado, iban a quedar solos, más encima su líder lo iba a negar y otro lo iba a entregar. Entonces, imagínense ustedes, imaginémonos esa situación. No era fácil. Y Jesús le entrega verdades maravillosas ahí. Y les dice, pero no se turben, no se equivoquen, no se pongan tristes, porque yo me voy a ir a preparar un lugar, o a preparar todo, para que cuando yo vuelva, yo los voy a llevar a ustedes. Pero les hace una promesa al Señor. Le dice, es necesario que yo me vaya, porque o si no el Paracletos no vendrá. ¿Y sabe cuál es el Paracletos? Sí, señor. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Es necesario que Él venga a ustedes. Les dice Jesús, y os daré otro consolador. Cuando dice otro, no se refiere a otro diferente, sino que a otro igual. Amén. ¿Verdad? Lo vimos también en la escuela dominical, eso. A otro igual. Vendrá para que esté con vosotros siempre. Y es lo que el Señor también nos confirmaba en la escuela dominical. El último versículo que leímos, estaré con ustedes siempre. Eso a los apóstoles los confortó, Sí, señor. los animó. Entonces Jesús le hace esa promesa maravillosa. Ahora bien, hoy a través de los tiempos, a través del tiempo, este nuevo Paracletos no solo cumple la labor de convencernos de pecado, de justicia, de juicio, no solo nos atrae a Cristo, sino que también Él tiene la misión de darnos y entregarnos un regalo. Aparte de la salvación, este Paracletos que trabaja en Trinidad, en conjunto con Dios, pues la salvación también nos enseña el hermano Marco hoy día de la mañana, que la salvación está involucrado el Dios Trino. Amén. Este Paracleto que al momento de yo aceptarle a Él como mi Señor y Salvador, además de poner ese sello, ¿verdad? Porque ya estamos sellados por el Espíritu Santo, Él nos entrega dones. Aparte de todo lo que la misión que el Espíritu hace de vivir en mí, Él me entrega un don. Fíjese que quiero decirle que todos los que estamos aquí, todos los que hemos aceptado a Cristo, tenemos un don. ¿Sabía usted eso? Todos. Aquí no hay privilegiados. Que Dios le entrega dones a la hermana América. Perdón, hermana América, que a la hermana América solamente le entrega dones a Juanito, y a quién más, al hermano Marco, y listo. No, todos. Todos tenemos un don. Por lo menos uno. Exacto. Una vez hice este ejercicio, que no lo voy a hacer acá porque entiendo que se ponen nerviosos algunos. En la otra iglesia de Estación Central también estaba hablando acerca, en la escuela dominical justamente, de los dones. Y les pregunté a algunos hermanos, les decía, hermano, ¿usted sabe cuál es su don? Muchos respondían, pero la mayoría me sorprendió mucho que todos tenían casi todo el don de porteros. ¿En serio? Y en ese momento dije yo, mire, sería bueno crear una empresa de seguridad de cuartos porteros. Muchos decían eso.
Entonces, yo le hago la pregunta a usted, pero usted tiene que investigar. ¿Cuál es su don? ¿Qué don le ha entregado el Señor? Yo tengo que saber cuál es mi don. Yo tengo súper claro cuál es mi don. Y la iglesia también debe saber cuál es mi don. Y debemos reconocer en el hermano Juanito cuál es el don del hermano Juan. Es nuestra labor. No solo del liderazgo, sino que la iglesia también debe confirmar los dones que cada uno de nosotros tenemos. Quiero que abra sus Biblias, por favor, en 1 Corintios, capítulo 12. Primera Corintios capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al 11, la palabra del Señor. ¿Se la encontró? ¿Estamos ok? Ya. Leo. Dice Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, capítulo 12, versículo del 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada, ¿se da cuenta? A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad o diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Palabra del Señor. El contexto, para entrar un poquito en el contexto, porque Pablo escribe y dice, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque la iglesia de Corinto le escribió a Pablo una carta con varias consultas que ellos estaban viviendo internamente en la iglesia, conflictos internos, y que necesitaban que el apóstol Pablo los orientara y diera respuesta a esas preguntas que ellos tenían. Y fíjese que la iglesia de Corinto, increíblemente, era una iglesia que no le faltaba ningún don. Si usted lee el capítulo 1, versículo 7, Pablo reconoce que ellos estaban bendecidos con todos los dones. Pero era una iglesia que Pablo reconoce que era una iglesia dividida. Bueno, el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoréis, hermanos, porque lamentablemente se había entrado en la iglesia este partidismo que hace tanto daño a las iglesias. Entonces, la iglesia de Corinto le estaba dando demasiada y excesiva importancia al don de lenguas. Consideraban que el hermano que hablaba en lengua, y hoy hay también iglesias que enseñan que si tú no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero ese era el contexto por el cual Pablo escribe esto. Aclarándole, hermanos, el hermano que habla en lengua, el hermano que tiene profecía, el hermano que tiene el don de enseñanza, es el mismo espíritu, por lo tanto tiene la misma importancia. Aquí no hay que hacer partidismo ni divisiones en eso. Bueno, hermanos,
Pablo le aclara a los hermanos de Corinto que todos los dones son dados solo y por un mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Por lo tanto, es de suma importancia saber cómo y por qué Dios, por medio del Espíritu Santo, entrega dones en la iglesia. Dios no entrega dones en la iglesia para creerme yo superior a usted, ni usted creerse superior a mí. Dios entrega dones para beneficio de cada uno de nosotros. Tenemos que ser bendecidos por el don de mi hermano y el don de mi hermana. Dios nos entrega esos dones para bendecir a la iglesia. Y tenemos que retroalimentarnos a través de esos dones. Y tenemos que bendecirnos a través de esos dones. Hermanos, lo primero que quiero decirles es que todos ustedes o todos nosotros tenemos, como yo les dije, hemos sido bendecidos con un regalo. Y ese es un don que Dios lo ha entregado por medio del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Segundo, Dios entrega dones que no son para beneficio personal. Los dones son entregados no para creerme más espiritual. El don es dado para bendecir a la iglesia. Versículo 7, usted lo puede leer de este mismo capítulo. El versículo 7 dice que los dones son para que seamos bendecidos. Tercero, que todos los dones son dados por el mismo Espíritu Santo. Por cierto que hay diversidad de dones o diferentes, ya la palabra diversidad hoy día está muy en boga, pero no se refiere a eso. Mejor dicho, que para que no se malentienda, hay variedad de dones, pero el Espíritu es el mismo Señor. Bueno, por razones obvias, hermanos, de tiempo, yo no voy a hablar de todos los dones, porque si nosotros miramos, Pablo aquí entrega más o menos, los conté aquí más o menos 12 dones que Pablo entrega en este pasaje. En Romanos capítulos 12, otros 7, y en 1 Pedro otros 2. Así que no puedo hablar de todos, pero quiero que veamos un don que a mi parecer, según lo que yo creo, hoy tiene mucha relevancia. Y aquí yo lo relaciono con lo que nos enseñaba el domingo el Señor en la predicación. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo puedo saber yo cuál es la verdad? Por cierto que, como le decía, por razones de tiempo no voy a hablar de todos los dones, pero quiero que veamos un don especial, que para mí tiene mucha relevancia, porque hoy más que nunca está siendo presente en el mundo, hermanos, un espíritu que se llama el espíritu de la apostasía. ¿Entiende? ¿Sabe lo que es la apostasía? La apostasía es, en forma muy simple, es apartarse de los principios del Evangelio y seguir otros principios que no están de acuerdo con la palabra del Señor. Va a ser muy simple lo que es la apostasía, es un tema bastante extenso, pero por tiempo no lo voy a dar. Y hoy creo que es necesario que nosotros estemos apercibidos en relación a esto, y por eso quiero hablar del don que aparece en el versículo 10. En el versículo 10 aparece un don allí que, en mi opinión, es de importancia en este tiempo, sobre todo si nosotros vemos cómo muchos falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos pastores, predican evangelios completamente diferentes y apartados de la verdad. Algunos mezclan filosofías humanas con el evangelio y hacen del evangelio una melcocha, perdonen la expresión, que confunden a mucha gente. El don del discernimiento. De eso quiero conversar con ustedes, brevemente, por cierto. ¿Qué es discernir? ¿Qué significa discernir? A ver si alguien puede definirlo brevemente. El don del discernimiento de espíritu, en su definición más simple, es la capacidad de decidir entre la verdad y la mentira, entre lo correcto y lo incorrecto. El discernimiento es un proceso para saber distinguir la verdad de Dios
y la verdad de Satanás. El discernimiento también me ayuda a mí a tener la capacidad de pensar y poder actuar bíblicamente cada vez que yo tomo una decisión. Me refiero a los cristianos. El don del discernimiento toma una relevancia maravillosa y es importante en este tiempo. Usted ve, no sé si usted logra ver las redes sociales, aparecen algunas imágenes y algunas cosas que se hacen o dicen algunos falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles de la palabra del Señor. Hace poco tiempo atrás vino un hombre connotado, argentino, que vino a un teatro importante de acá, que hacen espectáculos, y salía en la televisión, lo salían promocionando. Y muchos, yo en más de una oportunidad he escuchado, especialmente jóvenes, que lo consideran un hombre de Dios. Y me refiero a Dante Gebel. No sé si usted lo ha escuchado. No, qué bueno. Pero es importante que usted se entere de eso. No vivamos una vida muy ajena a lo que sucede en nuestro alrededor y los mensajes que entregan. Vino primera vez que vino al Movistar Arena y lo promocionaban como un hombre que venía a hacer reír, venía a hacer llorar, venía a apelar a los sentimientos de la persona. Por cierto, habla de Cristo, habla de Cristo, habla del Evangelio, pero lo hace de manera incorrecta, porque siempre está en su mensaje, si usted lo escucha, siempre está como maquillando el pecado. Y el Evangelio no es eso, el Evangelio es verdad. El Evangelio hay que ir a decir a la persona que está equivocada en su trayecto de vida y que debe venir a Cristo. Y él, como muchos otros, también predican en la mañana lo tocaban ese tema, que Francisco intervino en un momento en la escuela dominical, en relación a esto de hacer una oración y creemos que esa persona con esa oración es salva. Y nos quedamos allí tranquilos. Ellos practican mucho eso, llaman a la gente. ¿Quién quiere conocer a Cristo? Lo llaman y se llenan adelante y hablan y hacen una oración del pecador que le llaman. Y después, chao, bonito, todos para su casa. Y esa persona que hizo esta profesión de fe, no lo hizo en conciencia. Porque por eso el Señor nos llama a ir a discipular, a que la persona logre entender lo que es el Evangelio. Y una vez que esa persona oye la palabra del Señor, el Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia, de juicio. Y después viene otro proceso más que nosotros tenemos como creyentes y discipuladores, acompañar a esas personas. Pero estos predicadores, como Benny Hinn, ¿lo ha escuchado? ¿O Benny Hinn? Tampoco. Que tiran para atrás. ¿Lo ha visto? Se sacan algunos al vestón y hacen fa y toda la gente para atrás. Y muchos creyentes, muchos cristianos, debo decirlo lamentablemente, caen en esta trampa porque no tienen el don del discernimiento, porque no estudian la palabra del Señor y caen en estos errores y siguen a estos hombres. A veces nosotros nos sentimos tan pequeños por este templo que tenemos y vemos un poquito. Y a veces vemos al hermano con su sencillez y su gran amor, al hermano Juanito tocando el teclado, el hermano Francisco con la guitarra, Diego, pero vemos otras iglesias que parecen un espectáculo. Y nosotros decimos, ¡chau! La tremenda iglesia. Al lado de ellos, ¿qué? Pero no se predica el Evangelio, no se enseña la palabra del Señor. Y mucha gente, muchos jóvenes caen en esta trampa. La palabra del Señor nos advierte, necesitamos, hermanos de Antioquía, ese don, porque muchas veces las mentiras del enemigo a veces son muy obvias, pero muchas veces también son muy sutiles y están disfrazadas de verdad.
Pablo nos advierte de esto y dice en 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Muchos predicadores tienen, como dijo el joven Zafrada, tienen buen hablamiento y convencen a las personas porque tienen esa capacidad de poder hablar y de engañar a través de las palabras. Pero el cristiano, la cristiana que tiene el don del discernimiento y que tiene dos prácticas en su vida que vamos a ver, dos prácticas importantes, no debería ser engañado. Y a veces a mí, algunos me dicen, hilas muy fino, pero hay que hilar fino. Amén. En las cosas del Señor hay que hilar fino. Personas que pueden predicar y apelan al sentimiento, ¿has visto? Al emocionalismo. Y si no ven llorar a la iglesia, entonces como que Dios no está presente. Y eso no es así. Jesús nunca apeló al emocionalismo. Jesús se sentaba, hablaba y conversaba. Los apóstoles continuaron con la misma forma. Nosotros en el transcurso de la historia de la iglesia no vemos esto. Nos vemos grandes espectáculos de luces para cautivar a la gente. Yo siempre digo, ¿saben qué? A mí, si me fuera a otro lugar a vivir por ese motivo y hay una casita donde se reúnen hermanos, yo sería. Se está hablando la palabra del Señor de forma clara. Ahí voy, alabo al Señor allí. No necesito de un tremendo templo. En lo personal, esto es en mi posición. La Biblia es clara entonces en aclararnos todo esto y nos dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos, lo declara Pablo a Timoteo. Hermanos, hay una realidad espiritual de la que la Biblia nos advierte. Hay una realidad espiritual, que hay huestes espirituales de maldad luchando. Esta es una lucha. Si yo no tengo ese discernimiento, si yo no tengo esa capacidad de ver que realmente lo que es verdadero y lo que es falso, voy a caer en el error. Y voy a ser arrastrado por doctrinas equivocadas. Yo soy una persona que siempre me preocupo que los líderes tengan una buena doctrina. Así que hermano Marco, téngalo por seguro que no habría estado acá. Yo habría sido el primero a ponerlo si el hermano, no entiendo que el hermano Marco tiene una sana doctrina. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. La gloria es para el Señor. Amén. Un hermano que defienda la sana doctrina, porque la iglesia debe hoy por hoy luchar por eso. Una vez una jovencita me dijo, hermano Cristian, ¿para qué tanto la sana doctrina? Tanto que hablan. Yo dije, pero eso es fundamental. Si tú no tienes una sana doctrina, te vas a desviar, te vas a ir por otro lugar que Dios no. Pero increíblemente que hay hermanos que no le dan importancia a la sana doctrina, iglesias, pastores, que no les interesa. Ahora, para detectar una mentira espiritual, hermanos, se requiere de dos prácticas espirituales. ¿Cómo yo evito estas dos prácticas espirituales? ¿Cuáles son? Primero, estudiar la palabra de Dios. Porque en la palabra del Señor está la verdad. Jesús, orando al Padre, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si yo no tengo el conocimiento de la palabra del Señor, olvídese, el Señor no me va a venir a soplar. Si yo estudio la palabra del Señor, el Espíritu Santo me recordará y me hará discernir a través de la Escritura si esa persona que está hablando conforme a la palabra de Dios. Entonces la clave, hermanos, es aumentar nuestro conocimiento en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces leo la Biblia en la semana? ¿Cuántas veces estudio la Biblia en la semana? Eso es importante. Si yo quiero descubrir la verdad, debo conocer la verdad. Debo estudiar, debo darme un tiempo para estudiar la palabra del Señor. El enemigo siempre tratará, esto es verdad, siempre tratará de
que yo no lea la Escritura, de evitar por todos medios, manteniéndome ocupado, con un trabajo, con entretenimiento, amistades, redes sociales, etc. Mire, haga usted un ejercicio, los que llegamos en las tardes, los que salimos, hay algunos que ya están con teletrabajo, gloria al Señor por eso. Pero los que salimos del trabajo y llegamos a la casa, le invito y le desafío a que se siente usted a leer la Biblia. Apenas llegue de su trabajo, toma un sitio y se sienta a leer y a estudiar la Biblia. Le aseguro que al ratito va a estar cabeceando, cansado. Pero póngase frente al televisor. Es diferente. Entonces es una lucha. Es una lucha. Entonces, hermano, tenemos también, dije, el Señor nos hablaba la semana pasada, tenemos la palabra profética, ¿se acuerda que citaron ese versículo? Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es lo más fiel que nosotros podemos tener para descubrir el error. Pablo escribió, antes bien, examinadlo todo, cuidadosamente, retengan lo bueno. Pero yo debo examinar. Yo vengo a la iglesia siempre y escucho a los predicadores y a los que enseñan, y yo doy gracias al Señor porque los hermanos que nos enseñan, que predican, hablan conforme a la palabra de Dios. Pero uno tiene que estar atento. Tiene que ser como los hermanos de Berea. Siempre pongo este ejemplo. ¿Cómo eran los hermanos de Berea? Cuando llegó Pablo y Pedro, no me acuerdo, un par de apóstoles connotados en aquellos tiempos, conocedores de la palabra del Señor, comenzaron a hablarle a los hermanos de Berea. ¿Y usted cree que los hermanos de Berea le creyeron? ¿Así a buenas y primeras? Ellos averiguaron. Oye, ¿será verdad lo que Pablo dice? Pero bueno, eran otros tiros donde tenían la Biblia. ¿Ah? O no tenían el celular tampoco. Ahora es fácil porque uno busca en el celular la palabra y aparece. Ellos fueron a la Escritura para averiguar si lo que los hermanos que habían llegado estaban diciendo la verdad. ¿Usted hace eso? Cuando predica un hermano está con la Biblia, ¿verdad? Hay que hacerlo. El don del discernimiento es importante hoy día, hermano, para no caer en el error. Esa es la primera práctica espiritual. La palabra del Señor, estudiar la Biblia, leerla, estudiarla profundamente. Lo segundo, además de la lectura bíblica, es la oración. Lo dijo la hermana Noemí, lo entendí en sus labios, la oración. Debo orar junto con leer la palabra del Señor. Es algo importantísimo. Es que diariamente cuando oremos, pidamos al Señor que me dé discernimiento para no ser engañado ni caer en las tentaciones del diablo. Por eso Pablo dice orar, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos. Hoy en día, hermano, en el mundo espiritual hay una guerra. En el mundo espiritual hay una guerra entre el bien y el mal, aunque nos puedan tildar de locos, pero es una guerra constante. ¿Cuánto necesitamos nosotros el don del discernimiento en la iglesia hoy? La iglesia no me refiero solamente a Antioquía, sino que me refiero a todas las iglesias. Porque si este don fuera desarrollado en las iglesias, no tendríamos, a lo mejor sí, pero serían menos seguidores de estos falsos profetas, de estos falsos hombres que hacen del evangelio una mentira. Tengo un gran desafío hoy día entonces, desarrollar más ese don en mi vida, orar y leer la Biblia para no caer en los errores de estos hombres perversos. Deseo que este mensaje, hermano, les motive a ustedes a estudiar más la palabra del Señor. Como le dije, no podemos hablar de todos los dones, era eso específicamente. Van a venir otros estudios en la escuela dominical, me imagino que vamos a hablar más profundamente acerca de los dones. Pero este es un mensaje, más que nada, no es un estudio bíblico, por eso que hacemos algo así más por encima.
Le invito a que cierre sus ojos y oremos al Señor. Amén. Señor, sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, que hoy más que nunca en la historia hay falsos predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles, que anuncian un evangelio tan diferente al que tú entregaste. Hombres apóstatas, amadores de los deleites más que de ti, amadores de sí mismos, vanagloriosos, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Hombres sin amor. Tantos ataques que vemos hoy, Señor, todos los días, que llevan a muchos a la perdición, que llevan por caminos errados, que llevan a muchos a vivir de ilusiones, como el evangelio de la prosperidad que tanto hemos escuchado, y que son llevados, Señor, para vivir un evangelio tan falso. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser verdaderos trazadores de tu evangelio, verdaderos hombres y mujeres, que prediquemos un evangelio puro, un evangelio verdadero, ese evangelio que tú entregaste. Que no ofrezcamos, Señor, lo que tu palabra nos ofrece, que seamos veraces, aunque a veces pueda parecer muy duro, aunque a veces nos puedan tildar de anticuados, pero, Señor, debemos ser fieles a tu palabra, a tu evangelio. Ayúdanos a discernir entre la verdad y la mentira. Ayúdanos a descubrir a esos que llevan, a esos falsos hombres que llevan un mensaje equivocado. Y líbranos, por supuesto, de caer en sus lazos. Como iglesia te damos gracias porque luchamos por mantener esta sana doctrina, esto que tú quieres que aprendamos. Gracias, Señor, porque tú cada día nos enseñas a ser mejores, nos motivas a que debemos agradarte a ti, como debe ser, Señor, como cristiano. Hoy día nos hablabas que, Señor, también podemos predicar con nuestros actos, que los que nos rodean nos miran y ven en nosotros el cambio verdadero, que no confundimos nada con tu evangelio, que lo llevamos un evangelio puro, tratamos de hacerlo mejor para ti. Ayúdanos como iglesia también a estar siempre atentos a que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija, que estemos siempre atentos, que seas tú quien hable a través de los labios de cada uno, conforme a tu palabra. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, de quien estamos agradecidos y a quien tanto amamos. Amén.